vamos a ver este video. Es un video, bueno, está en internet para disposición de ustedes. Yo también se los puedo pasar sin ningún problema. Se hizo una investigación como parte de una tesis de pregrado de una ingeniera bastante conocida, en el cual se vio la concentración del pegante, en este caso del cemento, referido a diferentes relaciones agua-cemento, ¿no? En este caso, para la primera, vemos una relación agua-cemento de 0,90, 50 gramos de agua y 55,6 gramos de cemento. Dividimos la cantidad de agua entre la cantidad de cemento y nos da la relación agua-cemento, ¿no? Vean la facilidad con la cual la persona que está haciendo la prueba genera que la combinación entre el cemento y el agua sea de una manera efectiva, ¿ok? Es un concreto bastante, es una pasta bastante diluida, ¿no? Si esa pasta de 0,90 lo convirtiéramos en concreto, adicionándole los agregados, estaríamos hablando de un concreto de resistencia F sub C 100 kilos por centímetro cuadrado. Vemos ahora otra concentración del pegante, en este caso de 0,70, ¿no? Vean también la facilidad con la cual esta persona logra hacer la combinación del agua con el cemento, ¿no? De esta manera logra que todas las partículas de cemento se hidraten, ¿no? Y genera este tipo de consideración de la mezcla propiamente dicho, ¿no? Bajo esos parámetros, esta relación agua-cemento 0,70, yo llevándolo al concreto, podríamos tener una resistencia a la compresión aproximadamente de 140 kilos por centímetro cuadrado, a más tal vez, ¿no? Vamos a ver ahora una concentración de relación agua-cemento 0,50, 50 gramos de cemento de agua con 100 gramos de cemento. Miren que ya la facilidad con la cual esta persona está haciendo que el agua se combine con el cemento ya no es la misma que veíamos anteriormente, ¿no? El pegante se está concentrando, ¿no? O sea, la fase no está tan diluida y la colocación ya comenzó a tener ya una característica específica a este tipo de concentración del pegante. Una relación agua-cemento 0,50, si yo lo llevara esto concreto, adicionando los agregados, podría estar hablando de concreto de 245, 210 o 280, de acuerdo a la consideración específica de diseño. Bajamos más la relación agua-cemento, una relación agua-cemento de 0,40, en este caso agua 50 gramos y cemento 125 gramos, ¿no? Para lo cual, ya miren cómo la determinación de la combinación del agua con el cemento ya es mucho, ya requiere mayor fuerza motriz, ¿no? Ya requiere mayor consideración por parte de la persona que está ejecutando esta actividad, ¿no? Ahora, para la colocación, para el volcado de esto, ya se requiere también hacer uso de una fuerza que permita justamente la colocación, ¿no? Estamos hablando de una concentración ya más alta, ¿no? del pegante. Esto pasa cuando tenemos relaciones agua-cemento de 0,40, ¿no? Si esto lo transformara yo a un concreto, solamente adicionándole los agregados para hacer lo que está en la fase de concreto, yo podría obtener resistencias a la compresión mayores a 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? 300, 350 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Pero ya vemos que tenemos un problema, ¿no? Esto no solamente tengo que verificar que sea resistente, ¿no? Para poder hacerlo resistente y hacerlo real en la obra, tengo que lograr que sea aplicable, ¿no? Y en esa consistencia muy, muy difícil va a ser lograr eso, ¿no? Una relación agua-cemento de 0,30, ya podemos evidenciar que hay partículas de cemento que no se van a hidratar completamente, ¿no? Yo como productor de concreto debo velar para que todas las partículas de cemento se hidraten y de esta manera ejerzan el beneficio del logro de ganancia de resistencia, ¿no? Si las partículas se quedan sin hidratar, van a ser justamente partículas que van a quitar agua a la mezcla, ¿no? En este caso ya no van a aportar, ¿no? en el nivel técnico de ganancia de resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Podríamos mencionar que esta batería de pruebas que hemos hecho es en el concepto antiguo, ¿no? Ahora tenemos que utilizar la tecnología, tanto de cementos como de aditivos, para poder lograr ciertamente un comportamiento diferenciado.
A estos relaciones agua-cemento bajas de 0,40 a 0,30 le están aplicando en este momento un superplastificante de alto rango, un ACTM, un aditivo ACTM C494 tipo F, ¿no? Para que clasifiquen esa consideración. Y miren cómo ha cambiado el aspecto de la mezcla, ¿no? Ya tomó una consistencia ya relativamente fluida, ¿no? Si lo mismo hubiera hecho yo en esta mezcla llevada a concreto, la consistencia de la misma hubiera sido bastante similar a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Dense cuenta que en la relación agua-cemento anterior, la persona le añadió a su voluntad, bueno, solamente por el fin académico del video, le añadió una cantidad representativa de aditivo. Ahora tiene una relación agua-cemento más baja, ¿no? Una relación agua-cemento de 0,30, y vamos a percatarnos qué va a pasar, ¿no? Le adiciona una cantidad a su gusto, ¿no? Muy similar a la que utilizó en la relación agua-cemento 0,40 anterior, ¿no? Y comienza a hacer el mezclado para poder generar ciertamente que las moléculas del aditivo funcionan de manera correcta, ¿no? Se da cuenta que no alcanza con lo que adicionó y le adiciona una dosis similar, igual, ¿no? Se cumple, bueno, la teoría, mientras menos relación agua-cemento tengas, hay mayor demanda del uso de aditivos, ¿no? Ya la mezcla volvió a una consistencia en la cual podría ser aplicable, ¿no? Hay que hacer la calibración correcta de la dosis nada más al momento de diseñar. Pero vengamos a la relación agua-cemento 0,90 y nos percatamos que tenemos esto, ¿no? Nos percatamos que tenemos esta lágrima que está acá, ¿no? Esta lágrima de agua que está acá, ¿no? Esta lágrima de agua se lo conoce como un agua de exudación, y es un agua de exudación que en este caso está presente en esta relación agua-cemento, puesto que tenemos una relación agua-cemento alta, ¿no? O sea, hay una cantidad de agua bastante alta dentro de la composición y genera ciertamente estos tipos de comentarios, ¿no? Ya lo he dicho yo, si lo dejáramos en este tipo de concreto, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una vereda, ¿no? Y yo tengo un concreto con esta característica, o sea, el concreto puede cumplir en su resistencia a la compresión, 175, 140 kilos por centímetro cuadrado, lo que mande el expediente. Pero tenemos este comportamiento del concreto, observamos que una vez que colocamos el concreto, existe una cantidad de agua que sale a la parte superficial. El agua no se va a quedar de manera eterna en la parte superficial, lo que el agua va a hacer es desaparecer, ¿no? Es evaporarse, ¿no? Y de acuerdo a la condición de agresividad que tengamos en el terreno o en el medio en el cual se está colocando este concreto, va a generar ciertamente que esta agua se evapore por acción del viento, por acción del cambio de temperaturas, ¿no? Y lo que va a hacer es generar una patología bastante conocida en la parte superficial del concreto, conocido como delaminación superficial, ¿no? Que se comienza a descascarar o a desvanecer la parte superficial del concreto en forma de polvo, ¿no? Vienes al día siguiente y pasas el dedo y tu dedo sale con un rastro color gris, ¿no? Con el paso de la gente, con el caminar de la gente, de las personas, ya este concreto se comienza a pulverizar, ¿no? Y se pueden apreciar como pequitas en la parte superficial del concreto, ¿no? Entonces eso es una característica de la laminación superficial que se puede agravar también con la aparición de algunas fisuras, ¿no? Entonces estos procesos de producción de concreto deben ser también bastante verificados. La manera de corregir esto es en el diseño de mezcla ajustar la cantidad de agua, ¿no? Ajustar la cantidad de agua para evitar estos tipos de presencia de agua de manera superficial. Sin embargo, en otros tipos de concreto se requiere que el concreto exude,
¿no? Se requiere que exude para poder colocarle algún aditivo especial en la parte superficial, ¿no? Estas losas, estos patios de maniobra, por ejemplo, que podemos observar en los, en los home center, ¿no? Como Promar, como Sodima, como Maestro, etcétera, tienden a tener estos tipos de concreto, puesto que en la parte superficial le colocan un enderezador superficial a base cementicia, ¿no? Y este enderezador superficial lo que hace es justamente darle una capa protectora en la parte superior del concreto. Entonces, si el concreto no exuda al menos la medida necesaria que necesitamos para hacer la colocación de este endurecedor, vamos a tener un problema al momento de la colocación, ¿no? Si bien es cierto, se utilizan alisadores circulares, ¿no? Conocidos como los helicópteros, ciertamente necesitamos que el concreto ayude para esta colocación, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender básicamente en dónde es necesario tener estos controles y en dónde no, para finalidad de poder tener una dosificación de mezcla acorde al requerimiento que tengamos. Yo tuve una pregunta, creo que por acá. El gráfico de compresión versus agua-cemento no se aprecia en el PDF. ¿Así? Bueno, lo volveré a enviar, entonces de repente no lo activé. Víctor me pregunta, los cuadros que están mostrando es para un tipo de cemento y para un tipo de agregado. Oh, sí, obviamente que sí, Víctor. Eso fue para un cemento tipo 1, por ejemplo, ¿no? Y con un agregado de lima, ¿no? Entonces, para cada consideración de los elementos que participan dentro de la dosificación de mezcla de concreto, tenemos ciertamente un uso específico, ¿no? Vamos a continuar, ya estamos próximos al break y de esa manera tomaremos un break de 10 minutos para poder continuar con el ejercicio previamente dicho, ¿no? Recomendaciones previas al momento de diseño, y esto es muy importante y yo quiero ser muy enfático acá. Si no sabemos para qué estructura vamos a diseñar la mezcla de concreto, mejor ni nos metamos a diseñar, ¿no? Tenemos que conocer bien los requerimientos del expediente técnico del proyecto y tenemos que conocer bien en dónde va a estar interactuando la estructura, ¿no? Yo en las asesorías que les doy a mis amigos que tienen laboratorio y que alguna vez me llaman, ingeniero, tengo un requerimiento especial de un concreto para tales situaciones, yo me inmiscuyo mucho, ¿no? Y le mando un balotario de preguntas, ¿no? Que a veces me comparten el estudio de mecánica, eso es lo que ellos hacen, ¿no? Y bajo esas consideraciones también trato de ayudarlos para que la información sea clara para las obras en las cuales van a estar especificados, ¿no? Hay que conocer muy bien, porque de esa manera es que vamos a poder determinar el sistema de concreto específico para este fin. ¿Ok? Hay que ser sabios con el agua. Ya sabemos qué pasa cuando no mantenemos la cantidad de agua necesaria, ¿no? Dentro de la mezcla de concreto. Hay que ser ávaros para el cemento, hay que cuidar mucho ciertamente a esta materia prima, que como es el cemento, si bien es cierto, se utiliza entre el 9 al 12% del volumen de concreto, pero es el que mayor costo genera dentro de la consideración del costeo del concreto, ¿no? Generoso con los agregados. Los agregados tienen una participación del 70% aproximadamente dentro del volumen del concreto, y el rol del agregado no solamente es usarlo como relleno, ¿no? El rol del agregado básicamente son dos premisas, ¿no? Uno, que nos aporte de alguna u otra manera resistencia a la compresión, y el otro es que nos ayude a minimizar los cambios volumétricos que puedan suceder en los agregados, en las mezclas de concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una ley dentro de cuando yo diseño mezclas de concreto, ¿no? Yo pregunto, ¿concreto para qué? Para pavimento. Listo. ¿Este pavimento va a tener algún uso particular o es un pavimento común y corriente? No, un común y corriente, un pavimento rígido de una calle cualquiera, ¿no?
Entonces, si es ese parámetro, yo les sugiero entre el diseño de mezcla colocarle la mayor cantidad de agregados gruesos posibles para poder, uno, minimizar justamente el tema de los cambios volumétricos, ¿no? El tema de tener algún problema al momento de que la estructura esté en servicio, ¿no? Yo, para un pavimento rígido, por ejemplo, trato de que el agregado grueso tenga una incidencia del 60%, ¿no? Si es que es posible más, también lo recomiendo, ¿no? Pero ahí tiene que entrar a tallar también un tema de la apariencia de la mezcla, ¿no? La apariencia tiene que ser cohesiva, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos agregados que son agregados las partículas en la forma y textura no son las adecuadas, nos generan ciertamente que la pasta no sea cohesiva, ¿no? Calculador para los aditivos, puesto que si nosotros diseñamos una mezcla de concreto y utilizamos un aditivo y la dosis no es la adecuada, ¿no? En demasía, por ejemplo, puede generar un efecto de burbuja dentro de la mezcla de concreto que pueden ser burbujas superficiales que con un batido extensivo del concreto desaparezcan, o también pueden ser estructuras o pueden ser también burbujas que puedan inferir también dentro del aspecto estético del concreto, y también pueden ser parte de generar alguna patología, ¿no? El efecto champán hay que evitarlo en la dosificación de aditivos, ¿no? Dentro de la mezcla concreta hay que seguir la recomendación de las hojas técnicas de los proveedores. Sin embargo, también se puede hacer algunas optimizaciones de acuerdo a la consideración de los diseños, ¿no? Y para mezclarlo, nosotros, los profesionales, arquitectos, ingenieros, ¿no? Y futuros ingenieros que nos acompañan el día de hoy, justamente para poder lograr justamente una mezcla de concreto adecuada y acorde. Me voy a quedar acá con esta diapositiva. Estos son los pasos a seguir, no solamente para el método ACI 211, que es el más conocido y que es el primero que vamos a ver, sino también para todos los métodos, ¿no? Todos los métodos pasan por esta situación. Todos los métodos tienen que pasar por estos cálculos, ¿no? Estas definiciones o cálculos que vamos a hacer, los que están en azul. Y para la estimación del contenido de los agregados, tanto grueso como fino, y hay una variante que se tiene en cada uno de los métodos que vamos a poder ver, ¿no? Después, lo tradicional, hacer los ajustes por absorción y humedad, y hacer los ajustes en las mezclas de prueba. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Como lo comenté, estos pasos a seguir son los pasos cotidianos para poder hacer el diseño de mezcla. Ahora todo se maneja con Excel. Yo al final del curso les voy a regalar una hoja en Excel mía, que espero les sirva mucho, pero prefiero primero hacer la parte demostrativa del paso a paso de manera convencional, ¿no? Yo les comento algo. Por ejemplo, una vez me tocó a mí ir a una obra en la sierra acá de Trujillo. Me dijeron que había luz todo el día en la obra. Entonces fui, pues no, previamente en el día anterior había hecho ya los diseños de mezcla en la laptop, ¿no? Y ya la tenía pues ya todo mapeado, pues, ¿no? Como estuve trabajando hasta tarde ese día, olvidé cargar la laptop completamente, ¿no? Ahí ya en la obra lo aprendo y la hago, ¿no? Entonces, al momento de llegar a la obra, nos dijeron que justamente había un apagón, ¿no? Y solamente tenían un equipo generador eléctrico que permitía para trabajar con el trompo, pues, ¿no? Las balanzas se habían cargado, eran con pilas, y yo no podía dar el diseño porque lo tenía en mi Excel, pues, ¿no? Entonces tuve que en ese momento, como tenía las propiedades físicas de los agregados en la mano y me acordaba y tenía también los criterios de diseño, tuve que hacerlo todo manual, pues, ¿no? Con mi calculadora, ¿no? Me demoré un tiempito, ¿no? Lo recordando todas las fórmulas y todo eso, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar estos pasos y las formulaciones que pueden existir para poder evitar tener algún problema posterior, ¿no? O cuando se requiera hacer un cálculo un poco más rápido, ¿no? Entonces, lo que vas a seguir es definir el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Vamos a ver bajo qué criterios el ACI 318 te recomienda la utilización de estos tamaños máximos de agregados.
definir el asentamiento del concreto, si en caso no está definido por el cliente. Nosotros, como conocemos la estructura en la cual vamos a hormigonar, podemos definir o ayudar justamente tener o elegir un asentamiento adecuado para la colocación. Cálculo del agua de la mezcla, el contenido de aire, selección de la relación agua-cemento o agua-material cementante, si en caso el diseño de mezcla amerite utilizar una adición. Cálculo del contenido de cemento, que lo vamos a ver, la estimación del contenido del agregado grueso y el agregado fino, ajustes por absorción y humedad de los agregados, y el paso posterior y que nos quedaría pendiente. Bueno, este curso, cuando lo hemos dictado en ediciones anteriores, hemos hecho una práctica de laboratorio, ¿no? Entonces hemos diseñado la mezcla en el gabinete y esa misma mezcla la hemos referentado en una práctica taller, ¿no? Esperemos que esta situación COVID ya mejore y podamos retomar a, entre comillas, normalidad que teníamos anteriormente, ¿no? La definición del tamaño máximo nominal del agregado grueso, si bien es cierto, la norma ACI 318 te recomienda los criterios que se deben tener en cuenta para los materiales, y uno de ellos es justamente la importancia del material del agregado grueso, va a estar en función como una parte introductoria a su comportamiento de acuerdo a su procedencia y forma, ¿no? Nosotros podemos tener en el campo agregados gruesos que sean de procedencia natural, o sea, que han pasado por un proceso de zarandeado, en las cuales podemos tener formas esféricas y formas chatas o alargadas de los agregados gruesos, ¿no? Al mismo tiempo también podemos obtener agregados que han pasado por un proceso de producción, de aminoramiento de su tamaño, ¿no? En este caso, agregados que sean chancados o triturados, ¿no? Hay diferentes tipos de cómo llamarlos, ¿no? Podemos llamarlo grava chancada o podemos llamarlo piedra chancada, ¿no? Eso va a depender mucho de la nomenclatura que queramos utilizar. La forma puede ser esférica, al menos una cara fracturada de ellas, ¿no? Pocas partículas esféricas. Pueden ser formas cúbicas y pueden ser formas chatas y alargadas, como también hemos podido ver en la grava de procedencia natural, ¿sí? La angulosidad de estos tipos de agregados va a ser predominantemente redondeada para los de procedencia natural y angulosas para los de procedencia chancado o triturado. La superficie va a ser de característica lisa para las gravas que puedan tener procedencia natural, y áspera para las piedras que procedan de un proceso de chancado. La demanda de agua es muy importante, es un factor que nos permite a nosotros también entender en qué momento utilizar estos tipos de partículas, ¿no? Esta forma de los agregados. A veces hay un comentario que siempre redunda, ¿no? Y dicen, el mejor concreto se logra con la piedra chancada. No sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado eso en las obras. No necesariamente, si podemos definir en qué criterio se conoce a un concreto que sea el de mejor desempeño, ¿no? Yo puedo hacer concretos resistentes, concretos durables, con cualquier tipo de grava, ¿no? Con cualquier tipo de piedra, ¿no? Siempre y cuando la producción de este concreto cumpla las especificaciones del proyecto, ¿no? Si la especificación va por el lado de la resistencia, que es lo más común, trataré de lograr un concreto resistente, que al mismo tiempo sea durable, pero que también al mismo tiempo permita aminorar los costos dentro del proceso productivo, ¿no? Un concreto con agregado grueso de tamaño más pequeño va a ser siempre más caro que un concreto con agregado grueso de un tamaño superior. Y eso se explica rápidamente, puesto que los agregados gruesos de menor tamaño, lo que van a hacer dentro de la estructura del concreto es incrementar la superficie específica
de la mezcla, ¿no? En este caso de los agregados. Y al incrementar la superficie específica de los agregados dentro de la mezcla de concreto, lo que va a hacer es que la demanda de pasta sea más alta, ¿no? La demanda de pasta, puesto que vamos a tener que interactuar en esa pasta a los agregados justamente que estamos dosificando, ¿no? Y esta demanda de pasta va a generar un mayor consumo de cemento, ¿no? Puesto que para mantener los criterios de calidad de una mezcla de concreto hay que mantener los criterios de relación agua-cemento, que sería lo más importante, ¿no? Entonces, se puede hacer un estudio, ¿no? Yo puedo hacer un estudio y comparar con una misma relación agua-cemento, ya no resistencia, sino relación agua-cemento, 0,50 por ejemplo, la resistencia a la compresión que logro en una mezcla que tenga agregado de tamaño máximo nominal de media pulgada y en otra mezcla que tenga todo igual, pero que el tamaño máximo, que la diferencia sea que el tamaño máximo nominal del agregado grueso sea de 1 pulgada, por ejemplo, ¿no? Los procesos de diseño van a ser los mismos, obviamente vamos a encontrar mayor cantidad de cemento, posiblemente en un elemento, en un concreto que tenga un tamaño máximo nominal menor, ¿no? Vamos a verlo en una tabla también esto, así que ahí va a ser justamente entendible, ¿no? Entonces, la demanda de agua crece justamente mientras que las partículas tengan tamaños menores. Y la trabajabilidad y el factor de compactación del concreto tiene un comportamiento decreciente, mientras que la partícula sea más pequeña, ¿no? Eso también es bastante entendible, puesto que dentro de su consideración, al tener mayores partículas, el comportamiento justamente va de esta manera, ¿no? En las tablas que vamos a ver, dependiendo de la consideración para poder definir el tamaño máximo nominal que nos va a servir para definir el agua y el aire atrapado en la mezcla, se explican ciertamente estos parámetros que vamos a ver. Adicionalmente a lo que ya he comentado, ¿no? El tema de la superficie específica de los elementos puede estar representado en esta gráfica, en esta figura que vemos a la mano derecha, ¿no? La superficie específica de un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de lado es 6 centímetros cuadrados por centímetro cúbico. Y si ese mismo cubito lo partimos en sus ejes paralelos, perpendiculares, vamos a tener ahora cubos de 0,5 centímetros de lado, ¿no? Donde la superficie específica es de 12 centímetros cuadrados por centímetro cúbico. Entonces, acá hay mayor demanda, mayor superficie específica para lubricar, hay mayor demanda de pasta, ¿no? Entonces, al tener mayor demanda de pasta, debemos nosotros que tener mayor cantidad de cemento, ¿no? Si no alteramos la relación agua-cemento, obviamente, ¿no? Tenemos que mantener ese criterio siempre para cumplir. El ACI 318, bueno, hasta el año 2008, mantenía este dibujito dentro de sus páginas, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, lo han sacado y solamente lo mencionan, ¿no? Mencionan el parámetro que corresponde acá, el parámetro que corresponde para las losas y el parámetro que corresponde para los espaciamientos, ¿no? Entonces, el ACI te recomienda que el tamaño máximo del agregado grueso no debe exceder a 1/5 en la separación de los encofrados de un elemento. Si es en una losa, no debe exceder a 1/3 de la altura de la losa, ¿no? Específicamente. O si en el caso tenemos una conjugación de acero, en este caso en un elemento columnar, debe ser menor o igual que 3/4 de la separación que existen entre los aceros, ¿no? Este gráfico que está acá es tal y como estaba en el ACI 318 del año 2008, ¿no? Ahora ya no está, ¿no? Ahora está solamente mencionado, ¿no? Entonces, hay que verificar ciertamente que estas consideraciones tengamos que también cumplir. Normalmente en el Perú se cumple porque nuestros tamaños máximos nominales fluctúan entre 1 pulgada y 3/4, los más usados, ¿no? En el caso de concretos especiales, los más utilizados, por ejemplo, para autocompactantes, los tamaños máximos nominales son entre 3/4 y media pulgada. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan cuál es el criterio de definición del tamaño máximo nominal, no?
donde se reduce, donde se produce el primer retenido mayor al 5%, ¿no? Entonces, esa abertura del tamiz representa justamente al tamaño máximo nominal, ¿no? Entonces, de acuerdo también a la normativa, hay usos granulométricos que se deben de tener en cuenta para la consideración específica ahí. ¿Ok? Yo siempre tengo esta recomendación. El tamaño máximo más grande, siempre que permita la colocación, compactación y acabado, producirá el concreto de menor costo con la menor tendencia a desarrollar fisuras debido a efectos térmicos o por contracción. Sí, sí, pero a veces ese primer retenido, Juan Carlos nos hace un aporte. La norma técnica peruana ya no tiene la restricción del 5%, simplemente dice el primer retenido. Pero hay algo contradictorio, ¿no? Porque a veces, obviamente, en el aspecto de que la granometría se haga de una manera bastante supeditada a norma, ¿no? Se haga mediante un proceso estandarizado correcto, ¿no? De acuerdo a la 400.012, ¿no? Y se efectúe por un personal capacitado, ¿no? A veces tenemos esa cierta descompensación al momento de ejecutar, ¿no? Y bueno, la recomendación, si bien es cierto, es el primer retenido, hay que tener en cuenta que podemos tener algunas percepciones disconformes al momento de hacer el ensayo, ¿no? Entonces, yo mantengo siempre esa restricción del 5%, me da un factor de seguridad. A veces hay situaciones en las cuales el término del muestreo también puede incidir en el acomodamiento de las partículas al momento de hacer el ensayo de granulometría, ¿no? Entonces, la norma lo mencionaba, hasta un rango entre el 5 al 10%, ¿no? Pero ahora, si bien es cierto lo que nos comenta Juan Carlos, es que la norma técnica ya no tiene esa restricción, ¿no? Pero teniendo en consideración lo más abocado es a conocer ciertamente la composición de nuestros agregados, ¿no? Como lo decía hace un momento, en nuestro Perú predominan muchísimo los agregados con tamaños máximos nominales de 1 pulgada, de 3/4 y hasta de media pulgada, utilizados en la producción de concreto, ¿no? En un concreto convencional, entre tamaños máximos nominales de 1 a 3/4, y en concretos específicos por algún desempeño, como los autocompactantes, por ejemplo, ya el tamaño máximo nominal recomendado es entre 3/4 y media, ¿no? Puede ir de esa consideración. La recomendación que yo siempre doy es esto, ¿no? El tamaño máximo más grande, siempre que permita la colocación, compactación y acabado, producirá el concreto de menor costo con la menor tendencia a desarrollar fisuras debido a efectos térmicos o por contracción, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo en los pavimentos, por ejemplo, ¿no? En los pavimentos rígidos, yo siempre trato de colocarle la mayor cantidad de agregado grueso, ¿no? Siempre y cuando encuentre un equilibrio para el momento de la colocación, ¿no? Tampoco lo vamos a meter agregado muy grande, ¿no? Va a generar una distorsión al momento de hacer la colocación propiamente dicho. Ok, una vez definidos los agregados,